Es un gusto saludar a todos ustedes en esta hora, cuando por la gracia del Señor tenemos la vida. ¿Y para qué la tenemos? ¿Acaso no debe ser para que le sirva al Señor? Así que vamos a comenzar a servirle, ¿qué les parece? Estudiando su palabra, sentándonos a sus pies y escuchándole qué es lo que tiene que decirnos. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática para esta otra semana, que es la última del trimestre y que tiene el título El Calvario. Así vamos entonces primero a orar para luego proceder al estudio. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos. Los que puedan hacerlo, háganlo. Voy a orar aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque en tu bondad y en tu amor nos das el privilegio de seguir vivos. Y como dije hace un momento, queremos que esta vida sea para que te sirva a ti, para que pueda, Señor, vivirse conforme a tus propósitos, empezando con este propósito, como es el de darte a ti el primer lugar, estudiando tu santa palabra. Rogamos, Señor, para que tú nos dejes el privilegio de entender el mensaje que tienes en tus sagradas escrituras. Danos también la bendición de que el Espíritu Santo sea el intérprete, el que nos enseñe en esta hora. Pedimos, Señor, esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Esta semana vamos a ver cómo es que fue redimida la raza humana que se encontraba bajo maldición. Así lo dice el apóstol Pablo. Dice él en Gálatas 3, versículo 13, lo siguiente. Gálatas 3, versículo 13, dice así la Escritura. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Como ustedes pueden ver, la raza humana estaba bajo maldición antes de que Cristo hiciera la decisión de llegar a consumar el plan de la redención con su muerte en la cruz. Todos estábamos sujetos a la muerte eterna. Interesante que la transgresión a la ley de Dios, dice la Escritura, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. De manera, mi hermano y mi hermana, que cuando nosotros transgredimos la ley de Dios y nos vamos allí viviendo en un libertinaje donde pisoteamos a cada momento sus santos mandamientos, hermanos, eso lo único que hace es ponernos bajo la condenación de esa ley, que es la muerte eterna, lo que corresponde. Pero miren ustedes, la solución aquí provista por el Señor. Todos nosotros, sin Jesús, estamos bajo maldición. Todos nosotros, por transgresores de la ley de Dios, lo que nos corresponde es la maldición de la muerte eterna. Pero dice aquí el apóstol que Cristo nos redimió. ¿Por qué? Porque éramos esclavos de la muerte eterna. Satanás, ese era el premio que nos iba a dar al final de nuestros días. Pero el Señor viene y nos redime. Y nos redime de una manera donde Él carga con la maldición, dándole cumplimiento a aquella palabra que dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Esta expresión, maldito todo el que es colgado en un madero, prácticamente está en Deuteronomio 21:23. Vamos a leerla. Dice la Escritura de la siguiente manera. Deuteronomio 21:23.
dice la Escritura. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este texto, o esta expresión que es maldito por Dios el que es colgado en un madero, es la que cita Pablo para aplicarla a Cristo, quien carga toda la maldición de nosotros sobre sí y la carga allí, en la cruz, cuando es clavado, cuando cuelga en la cruz. Hermanos, creo que esta semana, como dije, es donde nosotros vamos a ver el costo final que Jesús pagó para que nosotros seamos libres. Miren ustedes aquí el contraste. Nosotros estábamos bajo maldición y Él asume nuestra maldición para redimirnos, para que seamos libres de ese castigo final. Qué grande es el acto de salvación del Señor para nosotros. El deseo de toda la gente dice que para santificar al pueblo por su propia sangre, Cristo padeció fuera de la puerta. Por la transgresión de la ley de Dios, Adán y Eva fueron desterrados del Edén. Cristo, nuestro sustituto, iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta, donde eran ejecutados los criminales y homicidas. Rebosan de significado las palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Deseado de toda la gente, página 690. Interesante el paralelo. Adán y Eva fueron desterrados del Edén. Y Cristo, nuestro sustituto, tuvo que sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta, donde eran ejecutados los criminales y homicidas. Y todo para santificarnos a nosotros, dice, con su propia sangre. Nosotros miramos aquí que el don profético dice que Jesús pues fue colgado en un madero, uniendo lo que Pablo acaba de decir, fuera de la puerta de la ciudad de Jerusalén, fuera de los límites. ¿Pero a dónde específicamente? Lucas 23:33 nos dice el nombre del lugar. Dice así la Escritura. Lucas 23:33. Dice la palabra: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así que en un lugar llamado de la calavera, también conocido como Gólgota. Ese lugar, algunos dicen de que es llamado de la calavera porque la forma que tiene esa colina es como que fuera la forma de una calavera. Pero independientemente, hermanos, de todo, es que ese es el lugar específico, ese es el nombre donde nuestro Señor es, como dice la Escritura, maldito por nosotros, porque llevó nuestra maldición. ¡Qué tremendo! ¡Qué canje ese! Solo Dios puede hacer estas cosas. No cabe duda que Dios es amor. Bueno, a ese lugar llamado de la calavera, o el Gólgota, o Calvario, fue donde Cristo lo crucificaron. El don de profecía dice quienes estuvieron presentes mirando ese horrendo hecho.
Dice, una vasta multitud siguió a Jesús desde el pretorio hasta el Calvario. Las nuevas de su condena se habían difundido por toda Jerusalén y acudieron al lugar de su ejecución personas de todas clases y jerarquías. Los sacerdotes y príncipes se habían comprometido a no molestar a los seguidores de Cristo si Él les era entregado. Así que los discípulos y creyentes de la ciudad y región circundante pudieron unirse a la muchedumbre que seguía al Salvador. El mismo libro, Deseado de toda la gente, página 690. Noten ustedes que las nuevas de su condena se habían difundido por toda Jerusalén. Y hoy las nuevas de su salvación se han difundido por todo el mundo. Y se siguen difundiendo por todo el mundo. Dice que llegaron allí a mirar aquella ejecución personas de todas clases y jerarquías. Y hoy también, personas de todas clases y jerarquías han sido alcanzadas por este grande acto de salvación de parte del Señor hacia nosotros. Pero yendo un poquito hacia atrás, cuando estaba yendo hacia el Calvario, le pusieron la cruz sobre sus hombros, la cruz donde él sería clavado. Se la pusieron para que él mismo la cargara, porque así era la costumbre, que el criminal debía de llevar su propia cruz. Sin embargo, el Señor había sido tan, pero tan maltratado físicamente, lo habían flagelado de tal manera que no había más fuerzas en él. Así que el Señor no puede con esa cruz, está muy pesada y tuvo que ser auxiliado. Los soldados romanos, cuando miraron que no podía con aquella cruz, dice que hicieron lo siguiente. Mateo 27, versículo 32. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Ya hablaremos mañana de este hombre, que pues es el instrumento para que él lleve la cruz de Cristo. Vamos a ver el don profético, porque el don profético amplía todo lo que había en Cristo, lo que estaba experimentando, para que fuera necesario que se buscara a alguien para que cargara aquella cruz. Dice, al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros, magullados y ensangrentados. ¿Qué puede soportar una persona que tiene sus hombros magullados y ensangrentados? Oh, ya no sé, pero solo de imaginarme el cuadro, digo, qué difícil fue eso. Dice, 2 compañeros de Barrabás iban a sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús, y se pusieron también cruces sobre ellos. Ah, pero ellos no llevaban sus hombros magullados y ensangrentados como Cristo. Dice, la carga del Salvador era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente. Desde la cena de Pascua que tomara con sus discípulos, no había ingerido alimento ni bebida. Así que aquí le agregamos la debilidad física también que él tiene ya. En el huerto de Getsemaní, dice, había agonizado en conflicto con los agentes satánicos. Había soportado la angustia de la entrega y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Anás, luego a Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado 2 veces
y toda esa noche se había producido una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a un alma humana. Cristo no había desfallecido, no había pronunciado palabra que no tendiese a glorificar a Dios durante toda la deshonrosa farsa del proceso. Se había portado con firmeza y dignidad. Pero cuando después de la segunda flagelación, la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó desmayado bajo la carga. La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestó compasión. Se burló de él y le vilipendió, porque no podía llevar la pesada cruz. Volvieron a poner sobre él la carga, y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos. No sabían dónde encontrar quien quisiese llevar la humillante carga. Los judíos mismos no podían hacerlo porque la contaminación les habría impedido observar la Pascua. Entre la turba que le seguía no había una sola persona que quisiese rebajarse a llevar la cruz. Deseo de toda la gente, página 690 a la 691. Así que estaba más que justificado el que alguien lo ayudara. Pero qué tremendo. Un judío no podía hacer eso, porque dice que se contaminaría y le habría impedido observar la Pascua. Miren qué tremendo. Ahora, hacer aquello era rebajarse. Así que, aparte de que se podía contaminar, según sus leyes que tenían este otro elemento de que eso era rebajarse, llevar la cruz. Hoy la cruz, pues, es popular. Hasta hay un día de la cruz. La adornan con frutas. Hoy la cargan aquí en algunos collares las personas. La cruz hoy es bien popular. Pero en los días de Jesús, la cruz era símbolo de escarnio, era símbolo de humillación, y llevar una cruz era porque era lo más bajo que podía haber en la sociedad y era porque merecías ese castigo. Miren qué interesante todo lo que dice de Cristo aquí. Dice que 2 veces le habían flagelado, es decir, le habían azotado. Y esta segunda vez, dice, lo había debilitado tanto al punto que no pudo con aquella cruz. Y en 2 ocasiones, dice, cayó al suelo. Imagínate el cuadro, hermano, hermana. Caer nuestro Señor al suelo, caerle aquella cruz encima. Y la gente más bien, dice, se burlaba. No manifestaban compasión hacia él. Ah, qué tremendo. ¿Cómo la verdad nuestro Señor pudo sufrir tanto? Dicen, no había desfallecido, no había pronunciado palabra que no tendiera a glorificar a Dios. Durante toda la deshonrosa farsa del proceso se había portado con firmeza y dignidad, pero ahora con la cruz, Él desfallece. Con la cruz sobre sus hombros no puede. Era demasiado pesada, dice, la carga en su condición débil y doliente. Todo lo que había experimentado desde cuando comió la cena, comió el pan, bebió el vino allá con los discípulos,
Desde entonces todo lo que había experimentado había sido solamente de debilitarse físicamente y de humillación tras humillación. Así nosotros vemos, hermanos, que el Señor no puede llevar más ese instrumento de tortura. Ahora, interesante que dice que la gente no manifestó compasión. Y surge la pregunta, cuando nosotros leemos esto, cuando vemos el cuadro imaginariamente, ¿qué despierta en nosotros? Despierta en nosotros, hermanos, amor por Él. Despierta en nosotros una grande admiración y al mismo tiempo, pues respeto por Él. La gente no sintió compasión por Él. ¿Y nosotros qué sentimos por Él? Nosotros, sin duda, hermanos, lo que deberíamos de sentir es amor, pero un amor inmenso por Él. La gente no quería llevar aquel instrumento de tortura para ayudarlo. Y ahora nosotros, el Señor nos dice, lleven su cruz cada día y síganme. La cruz es símbolo de muerte. Y que el Señor dice, lleven su cruz cada día y síganme. Es decir, mueran cada día. Hermanos y hermanas, aquí nosotros empezamos a ver en este día, pues como dije, el gran pago final que Jesús está dando por nosotros, la raza humana. Creo que en esta hora debemos orar y pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, porque fue por nuestros pecados que Él sufrió todo esto. Los que necesitábamos ser clavados, hermanos, éramos nosotros, por nuestras maldades. Pero Él viene y dice, toma nuestra maldición y la carga sobre Él. Hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros hoy es apreciar tan grande sacrificio, tan grande salvación por nosotros, pero al mismo tiempo, hermanos, difundir esa grande manifestación de amor de parte del Señor para con nosotros, difundir, contarle a otros, así como se había difundido la condena y varias gentes llegaron para mirar, muchas, así también debemos difundir, hermanos, nosotros el gran acto de salvación que nuestro Señor hizo. Hablar de esto, meditar en esto. Vamos a orar en esta hora y a pedirle al Señor que despierte en nosotros el verdadero sentimiento por el grande acto de salvación que Él hizo en nuestro favor. Vamos a orar. Amado Padre, es impresionante la narración que hace El deseado de toda la gente, ese libro inspirado, como también, Padre, las Escrituras, en relación con ese grande sacrificio que tú hiciste por nosotros. Al mirar que cargaste por nosotros la maldición, al mirar que así como por el pecado fue sacado Adán y Eva del Edén, así también fuiste sacado de la ciudad para morir afuera de la ciudad de Jerusalén. Señor, esos paralelos, pues nos dicen cuán odioso es el pecado. Oh Señor, cuando vemos cómo sufriste tanto y esa cruz tan pesada que no podías con ella, porque allí cargabas nuestra maldición, Señor, pues no deja uno de decir, oh, cuánto he hecho de mal,
cuánto he contribuido a que mi Señor sufriera. De manera, Padre, que en esta hora, reconociendo nuestro pecado y reconociendo que por nosotros fuiste maldecido, te pusiste bajo maldición, Señor, ahora entonces, no solo pedimos que nos perdones, sino que también que nos dejes un nuevo corazón, de tal manera, Señor, que odiemos el pecado, un corazón donde no haya cabida para la envidia, para el orgullo, para el egoísmo, para el odio, un corazón donde haya puro amor, amor hacia ti en primer lugar, para que te sirvamos de todo corazón, y amor hacia nuestro prójimo. Señor, gracias por haber hecho tan grande sacrificio, y te rogamos que lo apreciemos, y Padre, por tus méritos, nosotros entonces recibamos hoy el perdón y vivamos haciendo lo recto delante de tus ojos. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.